Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede nuevamente de estar en este nuevo video donde estaremos cubriendo el capítulo 15 del libro de los Hechos, y se desarrolla de la siguiente manera. Acá en la pizarra tenemos los 7 puntos que estaremos desarrollando en este capítulo 15. Hechos capítulo 15 lo hemos titulado Sin circuncisión no hay salvación. Se desarrolla de la siguiente manera. Número 1, enfrentamiento sobre la circuncisión. Pablo Bernabé contra los judíos, del versículo 1 al versículo 5. Los judíos aquí se refieren mayormente a los fariseos. Punto número 2, el testimonio de Pedro frente al concilio en Jerusalén, versículos del 6 al 11. Número 3, Pablo y Bernabé testifican de la obra de Dios en los gentiles, versículo 12. Número 4, Jacobo enfatiza que el testimonio de Pedro, Pablo, Bernabé tiene respaldo escritural dicho por los profetas, versículo 13 al 21. Número 5, el decreto de Jerusalén, versículos 22 al 29. Número 6, continúa el ministerio en Antioquía, Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que hay dos Antioquías? Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, versículos 30 al 35. Y punto número 7, desacuerdo en torno a Juan Marcos. Son los versículos finales, versículo 36 al versículo 41. Hechos, capítulo 15. Vamos a ir leyendo algunos pasajes y vamos a estar explicándoles lo que sucede en este capítulo 15. Y lee la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hay un problema, nuevamente, un problema interno, no un problema externo. Me refiero a que hay un problema interno de que es un ataque dentro de la iglesia, no de afuera, sino dentro de la iglesia. Y vuelve a ser nuevamente con los judíos. En este caso eran judíos fariseos, pero eran fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía continuaban con las costumbres y las prácticas o los rituales dados bajo la ley de Moisés. Este problema mayormente se establece en la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, pero él se va a resolver, o el enfrentamiento es en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el problema viene de Jerusalén. O sea, el problema estaba en los judíos contra los gentiles, no los gentiles contra los judíos. Y se decide a que Pablo, Bernabé y algunos otros acompañándole desciendan a Jerusalén a presentar la situación, el problema, frente a los apóstoles, frente a la iglesia y frente a los ancianos. Cuando se predicaba el evangelio, o cuando se comenzó a predicar el evangelio, empezando desde Jesucristo o empezando desde Juan, siempre primeramente se le predicó mayormente a los judíos. Y los judíos, ya por cultura o por fe o por creencia, ya ellos practicaban la circuncisión. Estaban circuncidados. No había problema cuando los judíos se convertían al cristianismo, porque ya estaban circuncidados. Pero cuando el evangelio sale de Jerusalén y comienza a llegar a Samaria y comienza a llegar a los gentiles, ahora este problema siempre ha existido. Desde que comenzamos a leer el libro de los Hechos, vemos que Pedro tuvo este problema y varios apóstoles tuvieron este problema. Lo enfrentaron en diferentes situaciones, diferentes capítulos. Menciona que siempre el tema de la circuncisión fue un enfrentamiento frente de judíos contra gentiles. Y ahora Pablo y Bernabé tienen una discusión bastante candente. Menciona el texto, dice una discusión bastante, una contienda no pequeña contra los
fariseos. Estos fariseos, repito, fariseos que eran convertidos, eran fariseos creyentes, pero que no se habían desligado todavía del judaísmo, de la ley de Moisés. O sea, eran cristianos, pero todavía arrastraban con la ley, con la creencia de la ley o con las prácticas de la ley. Descienden entonces, viajan de Antioquía, descienden hacia la ciudad de Jerusalén, pasan por Fenicia. En el mapa, cuando miramos, la ciudad de Fenicia queda a la parte este de Damasco, es decir, por la costa donde está el mar Mediterráneo. Por ahí se descendía y llegaron a Samaria contando lo que Dios había hecho en los gentiles. Y tanto Fenicia como Samaria, dice el versículo 3, que se causaba grande gozo escuchar el testimonio que Dios daba a través de Pablo y Bernabé dentro de los gentiles, hasta que llegan a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, versículo 4, lo primero que hacen es que cuentan cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, hablando de Bernabé y de Pablo, con ellos dentro del pueblo gentil. Y tanto los ancianos como los apóstoles, ¿ya?, escucharon todo el testimonio de Pablo y de Bernabé, y los que iban junto con Pablo y Bernabé frente a los apóstoles, ancianos y la iglesia de Jerusalén. Estaban esperando que llegasen ellos. La noticia de que Pablo y Bernabé estaban predicando dentro de las ciudades gentiles y lo que Dios estaba haciendo, ya habían llegado a Jerusalén. Pero ahora personalmente Pablo y Bernabé están en Jerusalén para plantear ese testimonio que Dios daba a través de ellos entre los gentiles, pero también para plantear el problema, el enfrentamiento que había entre judíos, en este caso fariseos, repetí una vez más, los fariseos convertidos, exigiéndola que había que circuncidarse para poder alcanzar la salvación. Versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos, me lo dice claramente, los fariseos que habían creído, o sea, que eran creyentes, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse, es necesario circuncidarse y mandarle a que guarden la ley de Moisés. O sea, los judíos estaban basados o estaban empeñados en que los gentiles tenían que ser prosélitos. O sea, cuando se hacían prosélitos, eran entonces que aceptaban hacerse el rito de la circuncisión, aceptaban la ley de Moisés y practicaban la ley de Moisés, los ritos de la ley de Moisés, para entonces poder ser recibidos dentro de la comunidad judía. Aquí el problema es que ellos demandaban diciendo de que si no se circuncidaban no había salvación, y por eso es que entonces esta conversación se toma tan candente, no se pudo resolver dentro de Antioquía, aunque el problema es en Antioquía. No hubo manera de resolverlo entre Pablo, Bernabé, los pilares, los maestros, los profetas que habían en Antioquía, como leímos en el capítulo 13. Y entonces deciden ir a Jerusalén, porque es de Jerusalén donde salen estos judíos. Leímos en el versículo 1, salen de Jerusalén, van a Antioquía y plantean a los recién convertidos, a los gentiles creyentes convertidos, de que si no tomaban el rito de la circuncisión no podían ser salvos. Y ahora este acontecimiento o este enfrentamiento hay que llevarlo frente a donde nació. Repito, nació en Jerusalén y había que confrontarlo en Jerusalén. Todos los ancianos y todos los apóstoles ahora están en reunión para aclarar, para resolver este problema. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Los fariseos creían, ¿verdad?, creían en Dios, creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos que no creían en la resurrección. Mayormente los que eran convertidos no eran saduceos, eran mayormente fariseos convertidos al cristianismo, pero todavía arrastrando lo que era la circuncisión. Ellos demandaban que la circuncisión era necesaria para poder alcanzar la salvación.
En otras palabras, el trabajo de Pablo, el trabajo de Bernabé en los gentiles, estuvo entonces un choque dentro de los gentiles al sentirse aislados o a sentirse no despreciados, sino que estaban incompletos, que su salvación no era segura si no se sometían a la ley de Moisés. Cuando hablamos de los fariseos, solo he mencionado varias veces, cuando hablamos de los fariseos, estamos hablando de personas que eran doctores de la ley. Hoy en día, una persona fariseo tiene una connotación diferente para nosotros, pero dentro del judaísmo, decir fariseo es un gran orgullo. ¿Por qué? Porque los fariseos, el grupo de los fariseos nunca se dio, nunca se contaminó o nunca aceptó las creencias ni se mezcló con los asuntos políticos de los helenitas. Cuando estaban bajo el dominio de Grecia, los saduceos sí se mezclaron con los asuntos políticos de los helenitas, es decir, de los griegos de aquel entonces, de la nación griega, pero los fariseos se mantuvieron puros, se mantuvieron estrictos bajo la ley de Moisés. Por eso cuando Pablo menciona en el capítulo 3 de Filipenses, dice que era fariseo de fariseos, eso era recto, era irreprensible, porque eran hombres muy celosos del evangelio. Cuando un fariseo hablaba, hay que estar los rabí. Era muy respetado porque eran reconocidos como doctores de la ley. Por eso es que tú traes tantos choques entre las enseñanzas de Pablo y Bernabé y las enseñanzas de los fariseos, porque ellos eran hombres capacitados, doctos en la palabra, profundos en lo que la palabra enseñaba, muy celosos, muy cuidadosos, muy detallistas de lo que enseñaban. Esto es, no sé, ahora es chocante entre por qué los judíos tenían que pasar por todo el ritual de Moisés y por qué ahora los gentiles, simplemente por aceptar a Jesús, eran aceptados como creyentes. En el versículo 7 al versículo 11, vamos a ver aquí el primer testimonio o la primera persona que testifica acerca de lo que Dios ha hecho en los gentiles. Estamos hablando ahora aquí de Pedro, versículo 7. Después de mucha discusión, es decir, que tuvieron un momento bastante extenso para discutir y sin llegar a ningún acuerdo, pero estaban todos discutiendo acerca del problema. Tanto los apóstoles como los ancianos, como Pablo, como Bernabé, los que llegaron con Pablo y con Bernabé, y aún los fariseos, que eran los que estaban planteando el problema, estaban presentes dentro en esta reunión. Ahora, después de esta discusión, larga discusión, Pedro se levanta, versículo 7, Pedro se levanta y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Pedro aquí trae la experiencia que él estuvo cuando fue a la casa de Cornelio. La primera vez que Pedro va a la casa de un gentil, en el capítulo 10 de Hechos, estudiamos la historia, cómo Dios se glorificó en la casa de estos gentiles, no solamente Cornelio, sino todas las personas que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Pedro trae esta experiencia para probarle mayormente a los judíos convertidos, a los judíos fariseos, que Dios sí había abierto las puertas para alcanzar al pueblo gentil. Dios conoce, aquí Pedro sigue dando ya su testimonio, su experiencia. Versículo 8, Dios que conoce los corazones. Solamente Dios conoce el corazón. Pedro va entonces a una dimensión que ellos no pueden refutar o despreciar o rechazar. Dios conoce los corazones. Les dio testimonio, Dios mismo que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Era imposible entonces enfrentar lo que Pedro acaba de decir. Dios dio testimonio dándole el Espíritu Santo a ellos al igual que a nosotros, porque esto lo vivió Pedro juntamente con el grupo de judaizantes que fueron con él a la casa de Cornelio. Pedro tiene testigos
de que esto sucedió frente a sus ojos con estos testigos que andaban con él en la casa de personas gentiles. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Entonces, Dios acepta a los gentiles. Dios es quien purifica a los gentiles. Dios es quien derrama del Espíritu Santo sobre los gentiles. O sea, es Dios. Si Dios lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para entorpecer, ¿verdad?, o tratar de evitar de que los gentiles sean parte de la salvación sin tener que pasar por el ritual de lo que es la ley mosaica? So, Pedro está firme en su experiencia, porque Pedro también era, acuérdense, cuando Pedro también tuvo exactamente la misma experiencia, Pedro también despreciaba a los gentiles, pero Dios le mostró a Pedro, en ese capítulo 10 de Hechos, le enseñó a Pedro de que Dios es Dios no solamente de los judíos, sino que Dios también es Dios de los gentiles. Dios es Dios de todas las naciones. Dios abre puerta para todas las naciones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis? Aquí era Pedro formula una pregunta, porque ya ellos ven que hubo mucho momento de discusión, de desacuerdo. Ahora Pedro hace una interrogante en el versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si nosotros no hemos cumplido con la ley, que hemos vivido en la ley ya por tantos siglos, por tantas generaciones, ¿cómo es posible que ahora un grupo de personas que no conocen la ley, que no están adaptados a la ley, que están ajenos a la ley, le impongamos algo que demandaba la ley, algo que nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir aún? ¿Por qué tientan a Dios haciendo algo o imponiéndole algo que nosotros mismos no pudimos, ¿verdad?, llevarlo o cargarlo? Aquí se le llama yugo a la ley. Luego, Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, Pablo explica más a profundidad lo que se trata el yugo de la ley. En el versículo 11, Pedro, para resumir sus palabras, y es la última vez que Pedro habla en el libro de los Hechos. Esta es la última aparición de Pedro en el libro de los Hechos. Luego de este acontecimiento, ya no volvemos a saber más de Pedro dentro del libro de los Hechos. Luego veremos a Pedro ya en sus cartas. Pero Pedro, esta es el último testimonio, las últimas palabras que Pedro da en el libro de los Hechos. Luego ahora, Lucas se concentra más entonces en la vida del apóstol Pablo. En el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia, ya no por la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, tanto ellos como nosotros. Hay palabras firmes, palabras básicas, palabras con fundamento, donde se menciona ahora al Señor Jesucristo, que es el Dios, ese Señor de la salvación. La gracia fue extendida tanto en el pueblo judío, comenzando con el pueblo judío, para ir recorriendo a Samaria, y ahora entra hacia los gentiles. Hay vida eterna para todas las naciones a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Ahora Pedro termina termina su argumento, termina su punto, y ahora entonces en el versículo 12 vemos dice: entonces toda la multitud cayó, todos callaron y oyeron. Pedro habló y luego parece que nuevamente volvió a haber algún tipo de intercambio de palabras. Versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos dentro de los gentiles. Ahora Bernabé y Pablo mencionan entonces ahora cómo Dios los usó a ellos en ese viaje misionero que ellos fueron, cómo Dios se lo fue glorificando en cada una de estas ciudades, cómo Dios fue transformando la vida de los gentiles por la predicación del evangelio. Ellos no se concentraron
ni enseñaron la ley del judaísmo, la ley de Moisés, sino que se centraron en la muerte, la resurrección, vida eterna acerca del Señor Jesucristo. Aquí se menciona primeramente a Bernabé, si notaron, porque Bernabé era uno de los hombres más sobresalientes dentro del judaísmo. O sea, Pablo llega a conocer a los apóstoles, o sea, ser parte de los apóstoles, o parte de los ancianos, porque Bernabé es quien lo trae. Ya Bernabé era un hombre muy sobresaliente, desde el capítulo 4 conocemos, era un hombre muy sobresaliente, se le conocía como un hombre consolador, un hombre de palabra, un hombre de un espíritu apacible, un hombre devoto, de buen testimonio, intachable. Bernabé era de gran influencia dentro del apostolado, aunque no era un apóstol de los 12, pero sí pertenecía al gobierno del apostolado. Por eso es que se menciona a Bernabé primeramente y luego se menciona a Pablo, que hablan de cuántas maravillas hizo Dios con ellos, a través de ellos, en los pueblos gentiles. Se va notando, hay un orden, a pesar de que había un tema bastante candente que resolver, pero aún así, tanto los que estaban a favor de la salvación de los gentiles sin la circuncisión y los que estaban en contra de la salvación de los gentiles sin la circuncisión, todos la supieron callar y escuchar de una manera de cómo resolver la situación que se había planteado. Era necesario escuchar a los líderes y los que estaban envueltos en el problema para poder llevar a cabo alguna solución. Luego que termina de hablar Pedro y termina de hablar Bernabé, Pablo, versículo 13, vemos ahora a Jacobo. Y cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Este es Jacobo que se menciona aquí. Es Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Este es el Jacobo que se convirtió en uno de los 3 pilares de la iglesia. Se menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y se cree que es entonces el medio hermano de Cristo. Y es el que escribe la epístola del libro de Santiago, hermano de Judas, como él se identifica como él se presenta cuando escribe la carta de Santiago. Se cree que él muere en el año 62, apedreado por lo mandaron a apedrear por el sumo sacerdote en el año 62 después de Cristo. Muere también Jacobo, el medio hermano de Cristo. Pero él se convirtió al Señor, se convirtió a Jesucristo. Lo menciona en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Cuando Cristo se comienza a aparecer a diferentes personas, también Cristo se le aparece a su propio hermano en la fe y hermano carnal, llamado Jacobo, conocido también como Santiago. Ahora Santiago es el que está del líder, es como uno de los líderes, uno de los pilares de la iglesia, y tomara la palabra. Versículo 14, comienza a decir Santiago: hermanos, varones, oídme. Simón ha contado cómo Dios visita por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oigan esa palabra que está diciendo ahora Santiago o Jacobo. Voy a leerle de nuevo versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Perdón. Hace énfasis Santiago o Jacobo en las palabras de Pedro, porque él quiere que se considere, se le dé importancia, se le dé valor a las palabras de Pedro, a las palabras de Pablo, a las palabras de Bernabé. Porque eran testimonios vivos, no solamente ellos, sino las personas que le acompañaron en estos viajes misioneros. Testimonios vivos de lo que Dios había hecho dentro del pueblo gentil sin tener que pasar por la circuncisión. Porque el problema está aquí en que decían estos judíos fariseos convertidos al cristianismo, decían que en el versículo 1 leímos que si no se
circuncidaban no podían ser salvos. Y esto estaba contraproducente, chocante, mayormente para los gentiles. Si esto no se resolvía, esto iba a ocasionar que se detuviera la iglesia gentil, se desmonorara, se desviara, y solamente se iba a establecer mayormente el judaísmo o la ley moisaica. Ahora es importante poner atención al testimonio de Pedro, porque Pedro tuvo experiencia con los gentiles, el testimonio de Pablo y de Bernabé, porque ellos están teniendo testimonio vivo dentro del pueblo de los gentiles. Versículo 15, note bien ahora cómo toma un giro de el testimonio de Pablo, de Pedro, de Bernabé, y ahora Santiago menciona la respuesta o la solución más sobresaliente sobre esta problemática. Y con esto, versículo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Qué se refiere? Está diciendo que las palabras de Pedro, las palabras de Pablo, las palabras de Bernabé, lo que está sucediendo, concuerda con lo que estaba ya escrito por los profetas anteriormente. Él hace el énfasis, hace punto fijo de que no es meramente el testimonio de Pedro, ni de Pablo, ni de Bernabé, ni lo que con ellos estaban, sino que era algo ya que estaba también profetizado, dicho por anticipación, dado por los profetas. Y ahí entonces se lee el libro de Amós, menciona Jacobo el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12. Y también se menciona Jeremías capítulo 12, versículo 15. Mencionando ahora esta cita bíblica, donde ahora entra el consejo, no solamente el testimonio de Pedro, de Pablo, de Bernabé, sino que ahora entra la palabra de Dios mismo. Ya Dios lo había dicho a través de los profetas con años de anticipación. Lee como sigue el versículo 16. Después de esto volveré, Dios hablando ahora. Ahora no está hablando ni Pedro, ni Pablo, ni Bernabé, ni Jacobo. Ahora está hablando Dios a través de los profetas, en este caso el profeta Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Es decir, que ya los gentiles habían sido escogidos desde tiempos antiguos. Mucho antes de que existiera el pueblo de Israel, ya Dios señaló de los gentiles, es decir, señaló todas las naciones. Cuando leemos allá en el libro de Génesis, capítulo 12, es cuando Dios llama a Abraham. Y dice Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones iban a ser benditas en la simiente, es decir, en Cristo. Todas las naciones iban a ser parte de lo que es la salvación, lo que es la vida eterna. Pero los judíos se habían solamente enfocado en que ellos eran el pueblo escogido y se habían olvidado mayormente de todo lo que Dios había dicho a través de las otras naciones que él traería y las traería a la salvación, las traería al perdón de pecados, a la reconciliación. Dios dio su Hijo unigénito en la cruz de caballo para traer reconciliación a todas las naciones. Ahora entra el consejo de la palabra dado por Jacobo, de lo que ya estaba establecido de antemano por Dios a través de las naciones. Versículos 19 al versículo 21. Aquí menciona ahora, vuelve ahora Jacobo a tomar la palabra diciendo, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios. Ahora él da su punto de vista, su inquietud, porque ellos anhelan de que se resuelva esta problemática para que el evangelio comience o para que el evangelio continúe creciendo, no solamente en Jerusalén, no solamente dentro de los judíos,
sino también dentro de las naciones gentiles. Ahora está la enseñanza de la Escritura, donde se une o donde Dios le habla también a los gentiles, que su nombre sería invocado dentro de los gentiles. Es decir, no tenían que pasar por la ley mosaica para ser alcanzados. Versículo 20 dice, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora se llega a la conclusión, o plantea Jacobo la conclusión, de hacerlo por escrito. Se cree que es la primera escritura que se hace dentro de una carta a una iglesia. Es la primera vez que se escribe una carta a una iglesia. Es decir, la iglesia de Jerusalén le está escribiendo una carta a la iglesia de Antioquía de una determinación del problema que estaba aconteciendo, del enfrentamiento que estaba aconteciendo. Y aquí menciona ahora 4 puntos que eran ofensivos mayormente para los judíos. Estos puntos que hemos mencionado, lo que son los ídolos, lo que es la fornicación, lo que es ahogado y lo que es sangre, no era algo impactante o asustador o aterrante para los gentiles. Era algo normal que se practicaba